Desde tiempos remotos el hombre ha dejado evidencias de su paso por esta tierra. Ya en la época de las cavernas, se ocupó de dejar su huella en pinturas rupestres como las encontradas en las cuevas de Altamira. De esta manera surge también la necesidad de preservar aquellos objetos u obras artísticas que nos identifican como especie humana. Lo primero que pensamos cuando hablamos de restauración es en la restauración de cerámica prehispánica, pintura o escultura, pero jamás pensamos en la restauración de metales. Y justamente es lo que veremos el día de hoy aquí, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Hoy vamos a conocer el taller de restauración de metales y 3 casos muy interesantes de intervención. El primer caso de restauración que vamos a conocer es el de una armadura manufacturada en hierro forjado entre los siglos XVI y XVIII y que pertenece al acervo cultural del Museo Nacional del Virreinato. Primero se hace un estudio minucioso de los aspectos históricos, estéticos y funcionales de la obra, así como de su material y de todas las partes que la componen, y se analiza en qué estado de conservación se encuentra cada parte. En este caso, primero se determinó cuántas partes componen la armadura y cuáles son estas. El yelmo es la pieza que cubre la cabeza. La parte de enfrente consta de visera, barbera y gola o cuello. A continuación tenemos la gorguera, que tiene forma triangular por el frente y semicircular por detrás, y que servía para proteger el cuello. Los brazos están compuestos de varias partes y tienen remaches que permiten cierto movimiento y flexibilidad al usarse. Los guanteletes, en cambio, se componen de una sola pieza larga al final del antebrazo y de 2 placas unidas por remaches. El peto tiene 5 placas unidas entre sí con remaches. La placa central es más grande, con aperturas semicirculares para el cuello y los brazos, y está abombada para albergar el vientre. Y por último, las musleras, que constan de 13 placas articuladas unidas por remaches y cintas de cuero por el interior. La rodillera, que es redondeada también, tiene cierto ángulo para permitir flexionar la rodilla. De latón sobre dorado es nuestro segundo caso de estudio. Este par de candeleros tienen un pie triangular sobre el cual se apoyan 3 garras leoninas muy características de la moda del siglo XIX. El cuello de ambos es de forma triangular truncado, con diseño de hojas verticales, y el astil o brazo tiene poca altura. Después le sigue una moldura ornamentada con formas naturalistas que le otorgan una belleza singular. Encima del astil se encuentra el mechero, que tiene una decoración de 2 filas de hojas. Después de estudiar detenidamente este par de magníficas piezas, el equipo de restauración procedió a conservar estos objetos, debido a la importancia que tienen y a la información que aportan. El tercer y último caso que presentamos hoy es un retablo con escenas de la Pasión. Es un objeto de estudio muy interesante, debido a la riqueza de sus materiales y a la gran maestría con la que fue creado. Además, su erudito programa iconográfico lo convierten en un bien patrimonial de primer orden. Este retablo es un altar portátil de madera formado por una predela o plataforma, 3 cuerpos y un remate o copete. Sobre la predela de nuestro retablo aparecen 5 láminas metálicas con escenas repujadas de la vida de la Virgen y de Cristo. Como podemos apreciar, en el centro del retablo hay 2 puertas que, cerradas,
muestran cada una escenas de la vida de Cristo y abiertas despliegan un tríptico con imágenes repujadas de la Pasión. En el remate encontramos, con forma de arco, una lámina triangular correspondiente a la escena del Calvario. Para mediados del siglo XIII, los caballeros europeos preferían cubrirse de la cabeza a los pies con cota de malla, a la que gradualmente se fueron agregando placas de acero para dar una mayor protección durante las batallas. Pero es hasta el siglo XV que las armaduras cobran un gran auge. Surgen entonces las dos grandes escuelas de armeros, la alemana y la italiana, cuya producción se exporta al resto de Europa con tan solo ligeras variaciones locales. Esta armadura corresponde a las del tipo llamado armadura blanca, que son aquellas hechas de acero llano y pulido. El siglo XVI representa la decadencia en la fabricación de armaduras, debido a nuevas modalidades de combate y a la incipiente introducción de las armas de fuego. Esta pieza es una armadura del Museo Nacional del Virreinato, es de la colección, y la fecha de la pieza no está determinada con claridad. Creemos que se trata de un objeto de entre el siglo XVII y XVIII, las partes más antiguas, porque has de saber que se compone de varios elementos y son de temporalidades distintas. El hecho de que nuestra armadura esté ensamblada a partir de elementos distintos al original podría considerarse que le resta valor o importancia. Sin embargo, consideramos que es un documento histórico y que manifiesta las diferentes tecnologías de distintas épocas, y nos habla también de una actividad social como lo es el coleccionismo. Este es el yelmo de la armadura. La función que tenía era proteger la cabeza de la persona que lo estaba portando. Es una de las piezas más deterioradas de toda la armadura, ya que, bueno, aparte de la corrosión que tiene por fuera, por dentro presenta un gran deterioro, que esta es de manera general, y pues el tipo de corrosión que tiene es activo, el cual pues aunque se vea muy parejito y muy como que no hace nada, pues realmente sí está afectando mucho al metal. Esta armadura está conformada por piezas de diferentes temporalidades. Sin embargo, esto no le resta valor, pues es parte de su historicidad, ya que como objeto cultural es también un documento histórico que manifiesta las diferentes tecnologías de distintas épocas y nos habla también de una actividad social como lo es el coleccionismo. Para restaurar esta pieza, además de los estudios químicos e históricos, se realizó una limpieza suave con la finalidad de eliminar todo el polvo, y luego se eliminó la capa de protección que cubría al metal. Junto con esta capa, también se quitaron restos de materiales ajenos, así como restos de pintura que se encontraban en el interior. Participamos de un proyecto en el cual se hace el estudio no destructivo de las colecciones que están en proceso de restauración para entender los materiales, comprender cómo está hecho el objeto y a partir de eso aplicar métodos más apropiados o hacer seguimiento de los procesos de conservación. En este caso estamos utilizando uno de los aparatos que tenemos dentro del proyecto de investigación, que es un sistema de fluorescencia de rayos X portátil, el cual lo que hace es irradiar con unas de rayos X, valga la redundancia, y produce unas señales secundarias de los elementos que componen el material. En este caso son estos yelmos. La idea es poder determinar la composición de las aleaciones o
materiales propios que pueden ser recubrimientos, ¿no? Por ejemplo, latonados dorados o otro tipo de acabados, con el fin de aplicar pues, un método más apropiado, como contaba, ¿no? Luego de la limpieza y la eliminación de corrosión, se procedió a la pasivación del metal, es decir, a la formación de una película de protección sobre la superficie para evitar la reacción química de sus elementos y protegerlo de agentes externos que provocan su deterioro. Finalmente se aplicó como capa de protección un recubrimiento que aísla el metal del medio que lo rodea, evitando que se origine más corrosión. De esta manera, la armadura ha quedado lista para ser apreciada muchos años más. Los candeleros y candelabros, a pesar de que en un principio se fabricaron con un propósito puramente funcional, más adelante también obtuvieron un propósito decorativo o religioso. Pues un candelabro, en realidad, es un candelero de 2 o más brazos que se sustenta sobre su pie o que puede permanecer sujeto a la pared. Un candelero, en cambio, es un utensilio que sirve para mantener derecha la candela o vela, y la cual encaja en el hueco del candelero, y por lo tanto sirve solo para una luz. Cuando presenciamos un proceso de restauración, nos damos cuenta que los procesos son largos. En la restauración de metales no sucede eso. En ocasiones, el proceso puede llevarse a cabo en un día. Después de la rigurosa limpieza y de remover residuos que podían causar una mayor corrosión en los candeleros, se intentó remover la sustancia cerosa que los cubría sin mucho éxito. Por ello se le hicieron pruebas con diferentes solventes hasta encontrar el más efectivo. Después de la limpieza, se procedió a realizar la reposición del faltante de la estructura interna del hierro para devolverle su función y estabilidad. Para ello se utilizó una lámina galvanizada, es decir, hierro recubierto con zinc, por su compatibilidad con la pieza, su estabilidad y su facilidad para ser trabajada. Se tomaron las medidas de la pieza a reproducir del candelabro gemelo. Después, se cortó una tira que se dobló con pinzas para darle forma tubular y se calculó el punto de unión para posteriormente aplicar la soldadura. Pero en este proceso de intervención, como en cualquier otro, nada es perfecto y se presentó una pequeña dificultad. En el momento de la soldadura, la lámina se separó un poco, por lo que fue necesario volver a cortar la lámina y repetir todo el proceso de soldado. Por otra parte, se cizalló una tira circular que funcionaría de base y se martilló la parte de unión entre la reposición y la estructura interna de la pieza para que embonara perfectamente. De igual forma, se hizo la reposición de los otros 3 faltantes de la estructura externa del latón para devolverle su función y su estabilidad. Bueno, a este le falta una parte de la estructura interna. Y esto es muy importante porque sin ella no se puede tener la pieza completa y se pueden perder piezas. Y luego también tiene faltantes en la parte externa que también son necesarios de reponer porque si no se pierde su valor estructural y con ello su valor estético, histórico y visual. Pero para poder reponer esas piezas y tener la base donde se van a colocar, necesitamos tener el soporte interno. Esta parte no se ve
¿no? Pero es indispensable que esté para que las piezas se puedan soportar. La pasivación se realizó justo después de la limpieza, con el fin de evitar que la pieza se corroyera nuevamente. Este proceso hará que los candeleros permanezcan mucho más tiempo en un estado lozano. Sin lugar a dudas, la pieza que representó un mayor desafío en su restauración fue el retablo. Esto se debió a la delicada estructura de sus componentes y a lo delgado y maleable de la lámina de plata. Como ya hemos visto, el primer paso que se debe dar para iniciar una restauración o intervención es la limpieza del objeto, y en este caso, se optó por empezar a hacerla con un hisopo y solventes. El relieve de las láminas tenía una gran cantidad de restos de abrasivo atrapado en esquinas y huecos de difícil acceso, por lo que se decidió removerlos con un bisturí. Pero este no fue un proceso fácil, pues requirió de un cuidado particularmente especial para no rayar ni cortar la maleable lámina de plata. Es una lámina muy delgada. Podemos ver, por ejemplo, aquí se dobla muy fácilmente y también se desprende muy fácilmente. No estamos seguros, vamos a hacer un análisis con los físicos de la UNAM, el Instituto de Física, para ver si es una aleación de plata o tiene también plomo, o si es solamente plata y tiene una hoja muy fina. Entonces, bueno, eso nos dificulta. Además, la limpieza ya en sí es difícil porque tiene infinidad de detalles que cada vez salen más. Además de que probablemente tenga una pátina diferencial justamente para acentuar el relieve de las figuras. Entonces, eso también dificulta porque uno tiene que limpiar todo ese polvo, esos restos de abrasivo, todo lo que hay extra, sin eliminar y respetando justamente la intención del que lo fabricó. Cuando los procesos de restauración no funcionan como el restaurador espera, realiza diferentes pruebas y no descansa hasta obtener resultados satisfactorios. La presencia de sulfuros en la plata formó una capa negra que impedía la visualización de las escenas representadas. Al principio se limpiaron las 5 láminas de la predela utilizando tan solo el hisopo empapado en solventes. Este método eliminó por fricción una cantidad importante de sulfuros. Sin embargo, los resultados fueron muy lentos. Así que para optimizar este proceso, se optó por una limpieza electroquímica, en la que un metal menos noble se puso en contacto con la plata a través de una solución conductora. Esto propició que por la diferencia de potencial entre ambos, el menos noble se oxidara, mientras que la plata se redujo. Los resultados obtenidos fueron muy buenos. En este punto, y a pesar de que la pieza permaneció aislada dentro de una cámara para evitar cambios bruscos de temperatura, comenzó a hacerse evidente un cierto oscurecimiento en las láminas ya trabajadas. Para impedir que esto siguiera sucediendo, se le aplicó a las 5 placas de la predela una capa de protección de barniz. La apariencia de las láminas mejoró considerablemente con la capa de protección. El siguiente paso consistió en colocar papetas en las escenas del exterior para realizar sobre ellas la limpieza electroquímica, además de limpiar algunas piezas con hisopo y agua destilada. Sin embargo, a raíz de esta intervención, comenzaron a suscitarse una serie de eventos desafortunados que, en ese momento, solo se advirtieron parcialmente. Estos eventos derivaron en la pulverulencia del sustrato de blanco de España. Esto quiere decir que la base de preparación de las 3 láminas, el Calvario, el Pentecostés y la Transfiguración, sufrieron una disgregación. La alteración de esta capa se debió a la presencia de 3 factores: la humedad de las papetas,
el aislamiento durante un periodo prolongado dentro de una cámara con humedad relativa y la aplicación de una fuerza mecánica externa al limpiar la superficie del metal, que ahora es posible admirarlo en toda su magnitud en el Museo del Carmen. Es muy difícil porque solo queda el vestigio del metal como estuvo repujado por fuera, pero lo que nos queda es lo que estaba abajo, que aparentemente es una especie de blanco de España, es decir, polvo que se compactó, que seguramente en ese momento era algo suave, tenía algún aditivo para hacerlo, una especie de pasta que fuera suave. Y es lo que queda. Entonces lo que hay que hacer es que con ese vestigio hay que realizar una especie de molde o repujado que coincida exactamente y que tenga además el mismo grosor. Y hay un problema también. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de metales se mezcla. Por su propia composición química, por ejemplo, si uno tiene oro y cobre juntos, el oro no, una plata. La plata que permanece en perfectas condiciones, mientras que lo que se va deteriorando es el cobre. Y el cobre se corroe, entonces eso incluso se realiza para procesos justamente de conservación, se le llama material de sacrificio. Entonces tenemos que poner algo que sea diferente para que se denote, pero que visualmente tenga una uniformidad en cuanto a color, forma, etcétera, y que no afecte la constitución del metal a la conservación del resto de la pieza. Afortunadamente hemos descubierto todo el programa iconográfico, al menos del exterior, que también es interesante porque no corresponde a la vocación del propio Museo del Carmen, que es una vocación pues religiosa. Sí es religioso, pero pertenece a la Iglesia Ortodoxa toda la iconografía externa. Entonces, ya pudimos identificar, encontramos otros especie de retablos también portátiles o altares portátiles hechos en bronce y en latón, rusos, especialmente de Lituania, que tenían justamente todas las mismas imágenes. Es evidente que la misma fuente, comparte una fuente común, y gracias a eso podemos saber que esta escena, de la cual se ve muy poco, es la presentación del templo de la Virgen, que aquí se puede ver en blanco claro y es muy difícil ver todavía el relieve, pero es la Virgen. Bueno, el repujado del retablo faltante es la imagen de la presentación de la Virgen. Esta imagen muestra la pieza, cómo se encuentra. Esto es la pasta que está abajo del repujado y todo lo demás ya es faltante, ya no tenemos más que las partes de la pasta de la figura original. El pasaje completo es ¿no? Es esta imagen que muestra la escena completa, ¿no? Es una pieza del mismo estilo, sigue la misma iconografía, pero no la vamos a reponer completa, ¿no? Okay. Solo vamos a hacer la reposición en las partes de la referencia de la original, okay, para no caer como en la falsificación de la pieza. Entonces, bueno, este es un tamaño original ya de la placa y ya tiene eliminado todo lo que no tiene, en donde no hay pasta, y ese es el diseño que se va a pasar a la plata.